Mientras que descanso un poquito la garganta, les cuento que hoy, bueno, me han estado llamando para muchos medios, pero la realidad que no suelo hacer muchas notas porque, bueno, falta de tiempo y demás. Y hoy me han llamado de TN. TN, justo estábamos ahí en la comunidad de WhatsApp hablando un rato y les dije, pongan TN. Estaban con un tema de los quesos y demás. Me dio un poquito de hambre mientras esperaba, pero sucedía esto. Vamos a ver el video. Bueno, atención con esto que vamos a contar, ¿no? Sí. En principio había empezado casi como un video que pareció casi light en las redes sociales, y a partir de que alguien y mucha gente empieza a poner la mirada, se piensa que atrás de este video, de esta promoción de mujeres para viajar y trabajar en Rusia entre 18 y 22 años, podría haber o una secta o una red de trata. Vamos a compartir el video y después la seguimos. ¿Se enteraron del programa internacional de empleo en Rusia? Con un salario que oscila entre 860 a $1000. ¿Qué están esperando? ¡Vamos juntos! Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar. Estamos acá en el corazón de Tatarstán. ¿Tatarstán? Tatarstán. Tatarstán. Perfecto. Acá están los departamentos que interactúan con toda la zona, con el exterior y el servicio de prensa. Así que, acompáñanos. Te vamos a mostrar un poquito de lo que se trata. Vení. Los indicadores clave de desempeño de la empresa se expresan fuera de la pantalla. Residentes actuales 38. Puestos de trabajo 25.322. Inversión inmobiliaria residencial de $4 millones. Los especialistas en recursos humanos del programa START negocian y fortalecen vínculos con ministerios, embajadas y consulados en todos los países prioritarios. El programa START ofrece un alto salario por trabajo responsable en 6 áreas: catering, servicio y hospitalidad, operador de producción, taller de transporte motorizado, o sea, conductor, trabajo de montaje, trabajo de acabado, salario en el puesto inicial de $860 a $1000. Desarrollo profesional, vuelo a Rusia, formación durante el trabajo, alojamiento subvencionado en viviendas corporativas, seguro médico, clases de ruso, asistencia para obtener la documentación necesaria para la migración legal y el empleo oficial. También vas a poder introducirte a la sociedad rusa, con actividades y deportes que van a hacerte que vos te sientas parte de este lugar hermoso. Así que bueno, venite a aprender ruso y sumate al programa START. Te esperamos. Hello. Hello. My name is Nicolas. I'm from Argentina. My name is Joy. I'm from Uganda. My name is Pamela. I'm from Uganda. My name is Queen. Nice to meet you, Martin. Nice to meet you. Very nice name, Queen. Thank Hi. you. Where are you from? I'm from Nigeria Okay. Why you choose START program? because it provided a lot of opportunities for me to learn different cultures and come here to learn new things, experience new people, see new people, and just a culture actually. Okay, so you know now the Russian Bueno, culture. estos ex participantes de Gran Hermano que están promocionando esto con todas las virtudes y ventajas que Claro. implica esta propuesta que en ellos ese, promocionan, en ese ¿no? caso escuchábamos una entrevista a una chica que contaba que venía de otro lugar y que estaba contenta con esta propuesta laboral. Vamos a tomar contacto con Pablo Salum, que es el denunciante, fundador de Librementes, de la red Librementes. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué hay atrás de esto que vemos o qué sospechás vos para hacer esta denuncia que puede haber atrás? Bueno, en primera instancia me gustaría aclarar cuando se habla de secta, que hablamos de individuos, grupos u organizaciones coercitivas. Son organizaciones que utilizan técnicas de persuasión coercitiva, control y manipulación psicológica para captar y someter a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto lo aclaro porque el término sectas es un término peyorativo que no aplica a la problemática y de hecho, dentro de la trata de personas, la persuasión coercitiva es una de las herramientas utilizadas para captar y someter a las víctimas. Por eso está bueno aclarar esto cuando ponen secta o trata. Es lo mismo, o sea, dentro de la trata de persona se utiliza la persuasión coercitiva, que es el alma de la problemática en general, que es la captación de víctimas vulnerables para someterlas y esclavizarlas. Esto se da en distintas organizaciones con distintos camuflajes. En este caso, nosotros lo que me hizo mucha alerta fue los indicios claros, ¿no? El estereotipo de captación de personas, mujeres de 18 a 22 años. La empresa es una empresa rusa dedicada a un montón de cuestiones, pero que se destaca por lo que es el desarrollo de
drones para armamentos, para la guerra de Ucrania. Esto nosotros no lo sabíamos, la realidad. Yo me guié por los indicios, porque era claro, era muy claro, con todos los indicios que ellos estaban ofreciendo, y más luego cuando nos pusimos a ver y a indagar más en profundidad, nos encontramos con que hay organismos internacionales y medios de prensa europeos que ya vienen denunciando esto desde el año 2024 por trata de personas, incluso con la captación de mujeres de países del tercer mundo, países vulnerables. Muchos de África, Sudamérica, han incorporado a Argentina. Y la operatoria es, como las grandes corporaciones de tecnología le han prohibido a estas empresas publicar y reclutar víctimas a través de las redes sociales, le han bajado todas las cuentas, lo que están haciendo aparentemente es pagarle sumas de dineros importantes a influencers para reclutar a víctimas masivamente. ¿Y estos influencers conocen, saben lo que están publicitando o a ellos también se les inventa todo este circo, digamos? Miren, la realidad es que yo no me puedo poner en el lugar de cada persona que está incluida en este delito. Lo que sí les puedo decir es que la responsabilidad le cabe, que son reclutadores, quieran o no. Vos estás trasladando droga, no te van a preguntar si vos sabías que estaba la droga, la encuentran en tu auto, sos responsable. En este caso es lo mismo, ellos son responsables, a mi modesto entender, del reclutamiento masivo de víctimas, y hay que dejar en claro algo, que las víctimas siempre son captadas a través de una cara amiga, y es ahí donde esta gente que tiene un estatus superior, a través de la masividad que consiguen por participar de X programas que le dan mucha masividad, se aprovechan de esta masividad y de su estatus para reclutar víctimas en situación de vulnerabilidad. Simplemente esto encuadra perfectamente en lo que es la trata de personas, el movimiento de víctimas desde países vulnerables hacia países como Rusia, que está en un conflicto bélico y que, por lo que dicen los informes, necesitan mano de obra barata. De hecho, ya hay varias personas que han sido víctimas y han dado su testimonio. No tenemos aún aquí en Argentina, pero sí de África, Pablo, de varios países. Uno puede decir, bueno, está bien, uno elige, en realidad, querés hacer una experiencia, aprender ruso, trabajás de una manera en la que por ahí el salario no te permite volverte con plata, pero nada más que eso. Vos decís que no es solamente eso, ahí hay situaciones de esclavitud y de, en todo caso, también entrar en una red de trato o de abuso sexual también, posiblemente. Bueno, en primera instancia yo no puedo afirmar algo que no me consta. Sí les puedo decir que la denuncia que hicimos junto a nuestra letrada, Milagros, consta de eso, que es la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad, que claramente la oferta no es clara, que se refiere a un estereotipo de persona que claramente está en una situación de vulnerabilidad. Los salarios no son tampoco gran cosa, no es que le están ofreciendo demasiada suma de dinero como para migrar a lo que es Rusia, una cultura diferente, un idioma diferente. Uno se pregunta por qué no toman gente de Rusia, ¿no? Bueno, los informes internacionales hablan de que carecen de mano de obra barata y la están exportando a través de ofertas engañosas de empleo. Es ahí donde está. Ellos ¿hablan de una tarea lo que hacen puntual, Pablo? No sé, exacto, sí. Hablan de la industria hotelera, del servicio, del manejo de herramientas metalúrgicas, pero lo que hay detrás y lo que aparentemente hay detrás es armamento, creación de armamento bélico para combatir Ucrania y de hecho hemos visto una noticia en la cual han puesto en riesgo la vida de inocentes, ¿no? Porque ya han tenido atentados en estas industrias. Por lo cual es importante alertar a la población y no dejar, seguir aclarando, que sepan o no. La verdad que en Google ustedes ponen, en 5 segundos pueden llegar a la información que nosotros hemos encontrado. Por lo cual creo que no hay demasiada explicación que ellos puedan decir que no sabían y los fueron engañados. Te quería preguntar respecto de todo esto que estamos viendo, los videos, las chicas entrevistadas, el lugar, la fábrica, la empresa, la oficina, todo esto, ¿qué es? ¿Cómo se produce?
Bueno, lo que dicen las denuncias internacionales, en los medios de empresas internacionales, es que es una operatoria, un disfraz, un camuflaje, que después las chicas cuando llegan al lugar se encuentran con que terminan trabajando por largas jornadas laborales en esta industria que no tiene nada que ver con un trabajo normal de lo que se les ofrece, con esto de camuflaje de deportes, idiomas, como si fuera algo súper lindo, que la realidad que no lo es. Entonces, por eso hablan de ofertas engañosas y por eso las tecnológicas más importantes del mundo, hablamos de TikTok, Meta, que es Instagram y Facebook, y esto está bueno aclararlo. Uno de los chicos, Grossman, dice que nos dieron de baja el video por las denuncias, por el spam. Primero, que no es spam, segundo, que no fue por las denuncias, sino es porque ya los organismos a nivel internacional están alertados y estas grandes corporaciones que manejan las grandes plataformas ya le han eliminado las cuentas a esta organización y ya han alertado que están detrás de la trata de personas, de captar a víctimas en situación de vulnerabilidad. Hay un listado de países, todos países del tercer mundo, países que la están pasando mal económicamente y que es más fácil de captar víctimas. Pero, ¿usted no se pregunta por qué no captan víctimas del primer mundo? A mí lo que no me llama la atención, ahora que lo aclarás, por supuesto que uno mira y presta atención a esto. Es cierto que está mutando, o sea, está mutando la manera en la que captan, ¿no? Antes era directamente la empresa abría una página, hacía su propia promoción o publicidad en redes. Ahora son los influencers los que se supone que en esta franja de 18 a 22 años tienen mucha ascendencia y hoy tienen, por supuesto, dentro de ese grupo del que se quiere captar, y la verdad que una manera y una atracción muy distinta a la que puede tener otro tipo de personas, ¿no? Con otro perfil, quiero decir. Esto sucede siempre. Las organizaciones coercitivas suelen utilizar gente conocida, caras amigas que tienen mucho público. De hecho, es muy fácil ver qué tendencias, qué rango etario siguen a este tipo de personas y le pagan mucho dinero, pero poco dinero para lo que es el fin en sí mismo, ¿no? Claro. Y más allá de todo hay que destacar, ¿no? Que yo, sinceramente, si usted me pregunta en lo personal, yo dudo muchísimo que estos chicos no hayan sabido dónde se metían. De hecho, ellos dicen que han viajado, han recorrido, que sabían muy bien. Entonces es como que ellos mismos están afirmando que conocían la operatoria. Esto ustedes, vuelvo a decirlo, ustedes buscan en Google, en una simple búsqueda les aparece toda la información en muchos medios de prensa internacionales, incluso organismos de derechos humanos, por lo cual, si ustedes ven esta información, ya sabrían que detrás de esto hay trata de personas. Pero bueno, ¿por qué no confiar en eso, primera Pablo? Instancia? Vos decís, ¿por qué no confiar en que las posibles víctimas y su familia, en todo caso, son chicas muy jóvenes, 18 a 22 años, no inmediatamente? Uno imagina que para ir a trabajar o buscar un futuro en Rusia, lo primero que haces es, che, ¿de qué se trata? Voy un poquito más allá. Vos decís que no en todos los casos eso se hace. No, en el caso de las víctimas, ellos van direccionados al mensaje a las víctimas que están en situación de vulnerabilidad. Las víctimas no tienen la culpa, las víctimas son captadas y en ese momento recurren a la primer solución que le están vendiendo. Siempre te lo ofrecen como algo lindo, algo que te va a ayudar, algo que te va a hacer crecer, que te va a hacer evolucionar como persona, económicamente. Es así que está todo el mensaje bien encuadrado en el mensaje que ellos dan. Es una captación súper fácil de determinar. No es muy difícil de determinar lo que están haciendo. Ahora, yo me pregunto si estos chicos tienen hermanas, si tienen madres, porque sinceramente para proceder de esta manera tenés que ser muy mala persona, muy mala persona. Tengan en cuenta que esas chicas viajan a un lugar desconocido, se encuentran totalmente solas, el grado de vulnerabilidad aumenta muchísimo más al encontrarse solas, no tienen nadie que se puedan comunicar, porque la realidad que son rusos, africanos, se encuentran en un lugar donde están totalmente indefensos y es muy difícil salir de esa situación, más en un país como Rusia, que todos sabemos que tiene algunas cuestiones bastante restrictivas con respecto a los derechos humanos, los derechos de la comunidad LGTB y otras cuestiones, ¿no? Entonces, no es tan fácil irte a un país como Rusia, donde incluso no te están ofreciendo demasiado. Las fotos de los lugares donde alojan a las chicas, la verdad que parece una celda. Son de 2x2, no hay demasiadas comodidades y
dicen que están construyendo nuevos albergues, por lo cual hay que ver dónde las van a alojar en inicio a las chicas que vayan. Por lo cual nosotros le estamos pidiendo a la Justicia Federal, esto ya está siendo investigado, hemos pedido que intervenga Protex también. Y por estos días vamos a hacer una ampliación porque hay un montón de documentación que tenemos para presentar, porque ya hay organismos internacionales que han actuado frente a este tema. Lo que pasa es que, bueno, va a ser medio complicado para la justicia argentina meterse justamente con Rusia, ¿no? Con Rusia, con esta situación actual bélica, que se complica para investigar, pero sí se puede determinar desde esta punta del ovillo quiénes están auspiciando de reclutadores, aquí en Argentina y en otros países de la región que están operando de la misma manera, y ya lo hemos visto que hay otros influencers que han sido contratados y encubren, ¿no?, esta contratación detrás de estábamos haciendo contenido, hacemos contenido mostrando Rusia, ofreciendo nuevas oportunidades, y lo que no le dicen a sus seguidores que realmente eso es un contenido pago, que le están pagando por reclutar. Y hay otro dato importante que antes de finalizar no quiero olvidarme, que en el sistema le pagan a los reclutadores por cada víctima que ellos aprueban y que viaja, le pagan entre $3.500 y $7.000. Esto es información oficial que lo dice en la página de ellos, no lo invento. El reclutador, o sea que el reclutador no va a hacer el video y solamente, tiene comisión. Tiene comisión sobre todas las personas que vayan. Exacto. Bueno, Pablo, seguramente la Fiscalía tendrá que investigar y avanzar con toda esta denuncia. Gracias. Ojalá. Un abrazo grande. Bueno, sinceramente estaba medio... Pensé que había salido peor la nota, porque a veces en las notas uno se traba y agarra el ritmo que yo tengo aquí con ustedes de hablar mucho, porque si ustedes se ponen a pensar, muchas de las transmisiones que hacemos en vivo duran 3 horas, 4 horas, y estas notas pasan volando, son 5 minutos, a veces están un poco más. Pero claro, a veces uno no se da cuenta de que mete mucha información en tan poco tiempo, y la verdad que salió bastante mejor de lo que había pensado. Hay notas que a veces salen redondas, hay veces que uno se traba, que no te salen las palabras o te olvidas de algún dato, porque yo en general tengo todo en mi cabeza. Si voy a exponer una conferencia, una charla, sí me armo una estructura para no irme por las ramas y no olvidarme de los temas. Pero en general cuando yo hablo de algo lo hago con conocimiento de causa, me involucro y no vendo humo. Me gusta ser bastante directo, cauto también. Muchas veces en los medios se dicen cosas que no son y yo trato de corregirlos. Como ven en la nota, hablaron de explotación sexual. A mí no me consta. Sí, explotación laboral, pero sexual no me consta. Por lo cual yo ahí lo dije. Primariamente vemos que hay una explotación laboral. Después no sabemos qué sucede. Lo voy a investigar la justicia. Y así con datos que a veces, si vos te dejás llevar por el rating o por el interés hay gente que lo hace y va sumando datos que son falsos, y a mí no me gusta sumar datos falsos, sino ya con lo que es verdad ya tienen para que tengan, por lo cual no hace falta inventar. Trato de ser bastante serio y hay veces que no es mi día, hay veces que estoy cansado, hay veces que me equivoco y hay notas que son para el olvido. De hecho, siempre recuerdo una en un canal, en Canal 26, que fue como a la 1 de la mañana o a las 12, no sé a qué hora fue, y estaba re cansado, no pegaba una idea, no me salía nada, me dio una vergüenza, me fui y le dije, te pido disculpas, le digo, no, estaba mal, estaba cansado. Hay veces que uno está enfermo también, cuando estás enfermo, mal dormido, mal comido, y pasa esto, que no estás bien y no te salen bien las cosas. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.